En este video, graficaremos la función de registro dada a mano, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Recuerde, para la función de registro básica en la forma, y es igual a la base de registro b de x. X tiene que ser mayor que 0, por lo que el dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito. Pero para nuestra función, observe cómo tenemos la base de registro 2 de x menos 3. Entonces, para esta función de registro, x menos 3 debe ser mayor que 0. Entonces, si resolvemos esto para x, sumamos 3 a ambos lados, y podemos ver que x tiene que ser mayor que 3, que es el dominio de la función de registro dada, que, usando notación de intervalo, es el intervalo abierto de 3 a infinito. Y ahora para encontrar la asíntota vertical, tenemos que establecer x menos 3 igual a 0. Si establecemos x menos 3 igual a 0 y resolvemos, obtenemos x es igual a 3, que es la ecuación de la asíntota vertical. Y luego, para la función de registro básica, el rango es todos los números reales o el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo. Entonces, si la salida de esta función de registro es todos los números reales y luego agregamos 2, la salida o rango para esta función también son todos números reales, lo que significa que el rango es el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Y ahora para graficar esto a mano, primero aislaremos el registro y luego escribiremos la ecuación del registro como una ecuación exponencial, y luego usaremos la ecuación exponencial para completar la tabla. Entonces, observe, para aislar el logaritmo, necesitamos restar 2 en ambos lados, lo que nos da y menos 2 es igual a la base logarítmica 2 de x menos 3. Y ahora escribiré la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. La ecuación exponencial equivalente es 2 elevado a la potencia de, y menos 2 debe ser igual a x menos 3. Entonces, nuevamente, la ecuación exponencial es 2 elevada a la potencia de, y menos 2 es igual a x menos 3. Avancemos y resolvamos esta ecuación para x sumando 3 a ambos lados, lo que nos da 2 elevados a la potencia de, y menos 2 más 3 es igual a x. Y ahora para completar la tabla, en lugar de seleccionar si determinar y, seleccionaremos y determinaremos x porque y está en la posición del exponente. Observe cómo el exponente es y menos 2. Entonces, si dejamos y igual a 2. Observe que tenemos x es igual a 2 elevado a la potencia de 2 menos 2, que es 2 al 0. 2 al 0 es igual a 1. 1 más 3 son 4. Y ahora dejemos que sea igual a 3. Si es 3, x es igual a 2 elevado a la potencia de 3 menos 2, lo que nos da 2 a la primera o 2, y luego más 3 es igual a 5. Y ahora intentemos si es igual a 4. Si es igual a 4, x es igual a 2 elevado a la potencia de 4 menos 2, lo que nos da 2 cuadrados. 2 al cuadrado son 4, y luego más 3 nos da 7. Ahora mirando el plano de coordenadas, observe cómo x solo sale a 8. Entonces, si seleccionamos y es igual a 5, el valor de x será mayor que 8. Entonces detengámonos aquí y veamos si tenemos suficientes puntos. Para hacer un buen gráfico primero esbocemos la asíntota vertical, que es x igual a 3, que es esta línea vertical aquí. Y ahora bosquejemos estos 3 puntos. Tenemos 4,2. Tenemos 5,3. Y tenemos 7,4. Por lo tanto, es probable que tengamos suficientes puntos para hacer una buena gráfica, pero intentemos que y sea igual a 0 para encontrar la intersección horizontal, y ver si podemos determinar el valor aproximado de x. Entonces, si establecemos y igual a 0, entonces x es igual a 2 elevado al poder de negativo 2 más 3. Entonces, de nuevo, x es igual a 2 elevado a la potencia de negativo 2 más 3. 2 elevados a la potencia de 2 negativos es igual a 1,4. Entonces 1,4 más 3 serían 3,25. Entonces usemos también este punto para graficar la función. Entonces, la coma 0 de 3,25 estaría aproximadamente aquí. Y ahora sabemos que el gráfico pasa por estos 4 puntos y se acerca a la asíntota vertical, y por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.